Muy buenos días, mis hermanos, amigos y todas las personas que se conectan en esta mañana para hacer el estudio del devocional. Bienvenidos una vez más, dándole gracias primeramente a Dios por habernos permitido despertar una vez más y asimismo entregarle este inicio de semana en sus manos para que todo lo que hagamos nos vaya muy bien y podamos aprender de su palabra. Para hoy nos corresponde Hechos 26 y el título de hoy es Tu vida es tu testimonio. Muchos de nosotros queremos llegar a ser importantes para otras personas, que puedan escuchar nuestros consejos, que nos pregunten para saber qué decisión deben tomar, ya que cuando conocemos de Dios siempre queremos lo mejor para los demás y ya no pensamos en nuestro propio beneficio, sino en ayudar a las demás personas que lo necesitan o que nosotros miramos que necesitan. En este caso, Pablo estaba siendo juzgado, pero tenía la capacidad de dar su defensa, la oportunidad de dar su defensa. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Pablo podía mentir o también decir la verdad, y muchos de nosotros hacemos eso. Cuando hay una oportunidad en la cual nosotros tenemos que escogerla o tenemos que cogerla, hay dos cosas que se pueden hacer: mentir para un beneficio o decir la verdad y esperar a ver qué sucede. Mentir para dar un buen argumento o la verdad para tener el respaldo de Dios. Muchas de las cosas que hacemos nosotros y las decisiones que tomamos, siempre debemos tener en cuenta algo, que si hacemos las cosas a nuestras propias fuerzas, pues todas las cosas que van a hacer serán hechas humanamente y en un futuro o en ese proceso, pues las cosas van a salir mal. Mientras tanto, que si nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, y decimos la verdad y obtenemos el respaldo de Dios para esas decisiones, todo lo que se vaya a hacer será un propósito de Dios. Si en esa decisión que tienes que tomar es para acceder a un trabajo y si está el respaldo de Dios en ti, pues si no sale ese trabajo es por algún motivo que Dios permitió librarte, o de pronto puede ser que hay otro trabajo mejor que viene después en otra entrevista y el respaldo de Dios es maravilloso porque ese trabajo va a ser mejor que el anterior y vas a trabajar lo justo y vas a ganar más de lo que podías haber ganado en tu trabajo anterior. Entonces, en este capítulo vamos a destacar las cosas que Pablo decía ante el rey y los jueces, se podría decir, que los que estaban a su alrededor. Como primer punto, dar el respeto que se merece a las autoridades. Versículos 2 y 3, que nos dice: Rey Agripa, me siento afortunado de poder presentar hoy mi defensa ante usted contra todas las acusaciones que los judíos han hecho. Me complace poder hablar ante usted porque conoce las costumbres y discusiones de los judíos. Por favor, escúchame con paciencia. Cuando nosotros empezamos a dar el respeto que se merecen a las autoridades, ellos, como decir, se pueden colocar en el zapato de nosotros, en nuestros zapatos, para poder entender la situación que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros irrespetamos a las autoridades, simplemente ellos van a hacer la acusación o dar los cargos que se necesitan para hacer justicia. Pero mientras nosotros seamos humildes y nos humillemos ante las autoridades, pues las cosas van a ser muy diferentes y las autoridades y las personas que están en un alto rango nos van a comprender en qué situación nosotros estamos. Como segundo punto, dice aceptar tu pasado. Versículo 4 al 5, que nos dice: todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra región. Entonces, si nosotros aceptamos nuestro pasado, las demás personas comprenderán qué es lo que estaba pasando antes y qué es lo que está pasando ahora, ya que nuestro testimonio es muy diferente y nuestros argumentos también cambian de lo anterior a lo actual. En ocasiones, si éramos vengativos, hablábamos con palabras soeces, criticábamos a los demás y cosas semejantes a estas, las personas que nos conocían verán el cambio
que se ha traído y cambiarán de opinión. Y en la última parte del 5b, que dice: los fariseos son el grupo más estrictos de nuestra religión, también hace referencia a algo, que Pablo, hasta en las equivocaciones, siempre era el mejor. Entonces nosotros debemos comprender y entender que las cosas que pasan y que los momentos que nosotros vivimos siempre van a ser para cambiar. Pero si tú hacías lo incorrecto, pero muy bien hecho, si Dios te llama ahora a servirle a Él y a entregar la palabra de Dios a los demás, hazlo con ese mismo fervor que antes lo hacías en las cosas malas, y mirarás del respaldo de Dios que te entrará en tu vida, y asimismo las cosas y los propósitos que tú quieres tener, Dios los va a respaldar. Como tercer punto, se levantarán personas que, usadas por Satanás, quieren dañar o eliminar la promesa de Dios en nuestras vidas, o en este caso la promesa de Dios que tenía para su pueblo escogido. Versículos 6 al 8. Que nos dice: ahora estoy en un juicio porque espero la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Es la promesa que hoy todo nuestro pueblo descendiente de las 12 tribus espera recibir, adorando a Dios de día y de noche. Y por esa esperanza, oh Rey, me acusan los judíos. ¿Por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar entre los muertos? Entonces miremos nosotros que siempre van a haber personas que se podrán levantar ante los argumentos que nosotros tenemos acerca de Dios. Y si Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, pues para él nada es imposible que nosotros podamos cambiar y asimismo dar ese testimonio para que los demás también puedan cambiar. También siempre habrá una oportunidad para decidir hacer lo correcto. Versículo 10 en adelante, que nos dice: esto fue lo que hice en Jerusalén, en donde, con autorización de los jefes de los sacerdotes, mandé a meter a la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo, y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. En una ocasión los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh Rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caíamos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras es tratar de luchar contra mí, es hacerte daño. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo hacer cosas que benefician de pronto nuestra vida o benefician las decisiones de otras personas, siempre va a haber una oportunidad en la cual tú vas a recapacitar, en la cual tú vas a mirar que Dios te habla a ti, y en ese momento tú dices: ¿ves? ¿Yo qué estoy haciendo en este momento? Las cosas que estoy haciendo parece que están mal, pero Dios confirma. Y en el momento que nosotros prestamos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, comprendemos que las cosas que nosotros hacemos están mal. Y ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios desciende en nuestras vidas, no en ese tiempo, sino que ahora Dios desciende con poder sobre el Espíritu Santo para darnos ese entendimiento y esa convicción para poder cambiar nuestra forma de vivir y también las decisiones que tengamos que tomar. Como quinto punto, mientras hagamos las cosas correctamente y con pasión, Dios siempre nos tendrá un cargo importante. Versículo 16, que dice: levántate, hoy me he aparecido ante ti, porque te he elegido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que voy a mostrar. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros a los cuales te envío ahora.
Tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que han purificado por la fe que me tienen a mí. Entonces, mientras nosotros hagamos las cosas correctamente y con pasión, Dios siempre nos tendrá un cargo importante, en este caso a Pablo, para ir a esos lugares donde iba a apresar a todos los cristianos, pero ahora con la visión de Dios ya es muy diferente, y ahora es a convencer a las personas que en ese tiempo no creían en Dios, ni tampoco habían escuchado de las maravillas que Dios había hecho. Muchas veces nosotros fallamos, pero Dios sacará provecho de eso para demostrar que podemos cambiar y ser mejores. Como dice Dios, siempre se va a manifestar en nuestras debilidades, y por medio de nuestras debilidades nosotros vamos a ser más fuertes y vamos a fortalecer a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así no quieran escuchar de las cosas de Dios, nosotros simplemente con actuar o con la forma de hablar o con nuestra forma de pensar ya estamos siendo influenciables ante ellos, para que ellos simplemente con ver y ni siquiera con pasar palabra con nosotros, ellos puedan cambiar y ser unas personas diferentes. Sexto punto, tener convicción de que Dios dice para dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Versículo 19, que nos dice: así que, Rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a la de todas las partes de la región de Judea, y también a los que no son judíos, que deberían cambiar su vida, volverse a Dios y demostrar con sus obras que en realidad habían cambiado. Por esta razón los judíos me agarraron y trataron de matarme en el área del templo. Hasta el día de hoy Dios me ha ayudado, así que aquí me encuentro dando testimonio tanto de los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder con el Mesías. Ellos dijeron que él tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar y que traería la luz a los judíos y a los que no son judíos. Cuando nosotros tenemos esa convicción de lo que Dios dice para dar nuestro testimonio de cambio, es en el momento en el cual las otras personas se van a dar cuenta que Dios está obrando en nosotros. Y en ese momento que Dios obra en nuestras vidas, se manifiesta ante los demás. Nuestra forma de hablar, pues si hemos tenido una forma de hablar, eso es, en nuestro tiempo anterior, las personas que nos escuchan ahora hablar de amor, hablar de paz, hablar con palabras y términos que son más amables hacia los demás, van a entender que hubo un cambio en nuestras vidas. Y si nosotros no decimos que Dios nos ayudó a cambiar, entonces ¿dónde estará el testimonio que hace que Él sea el principal sujeto en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de cambio? Cada vez que alguien nos diga: oh, tú estás diferente a lo que eras antes, nosotros debemos siempre exaltar el nombre de Dios diciéndole: sí, cuando conocí de Dios y escuché de Dios, mi vida ha sido transformada. Por eso quiero decirte a ti que si tú crees en Dios y quieres ser transformado de una forma diferente, o quieres tener una visión diferente a las visiones que son o que nos dan otras personas, pues simplemente conoce a Dios y dale la oportunidad de que Él entre a tu vida. Serían palabras muy chéveres que de pronto las otras o algunas personas la rechacen, pero hay muchas personas que sí la acepten. Y de esa forma, si ellos miran el cambio, pero si nosotros también decimos que Dios es quien nos ayuda, pues estamos dando ese testimonio, pero exaltando el nombre de Dios. Muchas veces también nosotros decimos: sí, he cambiado bastante, pero es porque yo me esfuerzo en las cosas que yo quiero hacer. Y esa es una parte difícil de pronto de hacer, porque muchas veces nos da vergüenza hablar de Dios
en nuestra forma de vivir o en nuestro cambio que ha tenido nuestras vidas. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de Dios y pedimos el respaldo de su Santo Espíritu, las palabras simplemente serán puestas en nuestra boca, de lo que Dios quiera hablar ante los demás. Ya no nos tendremos que esforzar en qué voy a decir ante los demás, sino que Dios se encargará de hablar a través de nosotros. Y como séptimo y último punto, no somos moneda de oro para caerle bien a todas las personas. Versículo 24 al 30, que nos dice: mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo con voz fuerte: ¿Estás loco, Pablo? ¿Te volviste loco de tanto estudiar? Pablo le respondió: No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y es razonable. El rey sabe de esto, y por eso me atrevo a hablar de toda libertad. Sé que nada de esto ha pasado desapercibido para él, porque todo esto sucedió a la vista de todo el mundo. Rey Agripa, ¿cree usted en lo que escribieron los profetas? Yo sé que sí. El rey Agripa le dijo a Pablo: ¿Crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? Pablo le dijo: No importa si es fácil o no, pero yo le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que están escuchando pudieran ser como yo, pero sin estas cadenas. El rey Agripa, el gobernador Festo, Berenice y todos los que estaban allí sentados se levantaron. Al salir del cuarto decían entre ellos: Este hombre no ha hecho nada por lo que deba morir o ser encarcelado. Y Agripa le dijo a Festo: Este hombre hubiera podido quedar en libertad si no hubiera apelado al emperador. Entonces miremos nosotros que muchas veces no somos monedita de oro para caerle bien a todas las personas. Siempre debemos tener un punto de equilibrio, porque así como cuando nosotros hablamos ante los demás, hay muchas personas que están a nuestro alrededor que dicen: ese es una persona cristiana, es una persona que no le gusta vivir las cosas chéveres, fiestas, licor y un poco de cosas que no son de Dios, no son agradables a Él. Pero también hay muchas personas que cuando nos escuchan hablar van a decir: qué chévere ser como él, quisiera conocer qué es lo que hace, dónde estudia, y ahí es nuestra oportunidad. Pero siempre debemos tener en cuenta y siempre debemos tener en nuestra boca la palabra Dios, Jesús, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando pasen cosas difíciles y ellos escuchen que se han solucionado, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo. Siempre debemos exaltar su nombre. No dejes ese ser supremo a un lado, porque todo lo que tú eres ahora es gracias a lo que Dios ha hecho en tu vida, no a tus esfuerzos, no a tus dones, porque lo único que hace Dios es entregártelos y guiarte por ese camino siempre y cuando tú te dejes guiar. En ese caso, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y puede transformar a los demás. Entonces, no mientas de tu pasado. Al reconocer que vivías así, Dios cambiará tu forma de vivir, cambiará tu forma de pensar, cambiará tu forma de hablar, para ser un gran testimonio ante los demás. Ya eso depende si los demás quieren cambiar su situación, si quieren cambiar su forma de vivir, si quieren cambiar su forma de pensar, la decisión es de ellos. Simplemente cuando nosotros hablamos de Dios y damos ese testimonio de nuestras vidas sin ocultar nuestro pasado, porque si lo ocultamos estaríamos mintiendo, por eso decimos acá que es mejor decir la verdad y tener el respaldo de Dios, porque Él hará el resto. Mis hermanos, ese ha sido el tema para el día de hoy. Espero que haya sido grato escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial, porque Él es el quien nos revela grandes cosas en nuestras vidas. Bendigo sus manos, que la bendición de lo alto llegue a sus trabajos, a su estudio, a todo lo que tengan que hacer el día de hoy, y entrégale este inicio de semana a Dios para que Él pueda respaldarte en todo lo que se deba hacer. Feliz día.